Justo, estamos justitos. Entonces, corto, aplicando conceptos de transferencia de materia, que la parte de dispersar gas, eso tenemos una especialidad, burbujas muy chiquititas. Además, si son secas, uno hace el balance. Terminamos con esta tecnología. También, de nuevo, esto está en conferencias, está en patente y todo, pero básicamente entender que este fue el primer mono que hicimos. ¿Okay? Y tiene integración energética porque tú necesitas tener algo un poco más caliente, 60 grados, para tener presión de vapor, lo que preguntaba recién, la presión de vapor, cosa de, como tú tienes una presión de vapor alta, que en función de la temperatura, el gradiente que tienes en la capita de arriba, comparado con el aire es mayor y ocurre mayor transferencia de materia. Entonces, para que ocurra una transferencia de materia, yo necesito tener un gradiente de concentración. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, burbujear un gas que tiene 10 ppm de H2S que el que tiene 100. El que tiene 100 va a tener una velocidad más alta. Entonces, la velocidad de transferencia depende del gradiente de concentración, depende del área de contacto. No es lo mismo una burbuja así de grande, tiene menos área de contacto, depende del gradiente del área de contacto, y no es lo mismo si yo revuelvo con una cuchara el azúcar, por ejemplo, que si la dejo tranquilamente. Entonces depende del Reynolds, lo que nosotros llamamos el coeficiente de transferencia de materia. Del mismo modo que ustedes manejan el coeficiente de transferencia de calor, ocurre lo mismo. Son esas tres componentes, ¿ya?, que ocurren en los procesos de transferencia de materia. Nosotros vamos a ir un poco más a la conceptual, vamos a ir previo a la mezcla, vamos a ver qué pasa a nivel de la capita, cómo se difunde, y ahí aparece la ley de Fick. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en este instante? Esa es la sección 2 acá del curso, que es lo que llamamos la difusión molecular. Acá tenemos 3 ejemplos, solamente para contextualizar. El primero que ustedes hacen diariamente, que es producto de la respiración. La respiración es inverso. Usted mete oxígeno, saca CO2 y solamente en función de la concentración. En el caso del oxígeno, recuerden que hay un transporte activo en la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que con una estructura con fierro, ¿cierto? Una molécula bien compleja. Dependiendo de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial del CO2, va a determinar si absorbe el oxígeno o lo desorbe. Lo importante es que para que esta transferencia ocurran unos pequeños globitos que son los alveolos, y lo que busca es mantener área de contacto. Son como micro, si quieren, burbujas, pero están en los pulmones. Eso ustedes lo tienen, ¿sí? Y tiene una película de líquido. Y lamentablemente cuando uno cree que está enamorado, el suspiro es un proceso biológico de surfactación de alveolos espárragos, para que se mantengan tiesos. Si se creen que está enamorado, pues, en realidad no sé. Pero me dijo un amigo que es médico, me explicaba que las máquinas artificiales, personas que no pueden respirar, tienen ciclos de surfactación de alveolos. ¿Estamos? Entonces aquí lo que quiero transmitir con el tema del alveolo, que depende de la presión parcial, es decir, la concentración que tengo en la interfase alveolo, película de líquido, gas. ¿Se entiende? Y es para los dos lados, concentración que tengo en la sangre con oxígeno o CO2, va a ocurrir el intercambio. Tengo mucho CO2, se sale el CO2 y se reemplaza por oxígeno. ¿Ok? Si se satura el oxígeno, ya se fue, pues se va el CO2. Ese es el intercambio. Depende de la presión parcial y la afinidad que tiene, en este caso, la molécula de transporte activo, que es la hemoglobina. En el caso del monóxido de carbono, que tiene un LUMO muy alto, y nosotros al revés. Es decir, la molécula de CO tiene aquí el oxígeno, el LUMO, esta parte con los electrones concentrados, se llama LUMO, desde el punto de vista de orbitales moleculares, tiene una afinidad 30 veces mayor que el oxígeno. Si tengo una molécula de CO, monóxido de carbono, y 30 de oxígeno, la hemoglobina, por un tema químico, va a preferir el monóxido. El problema es que se produce una fijación química, por eso las personas se asfixian y mueren por monóxido de carbono, porque el monóxido se fija en la hemoglobina. ¿Ok?
que quiero insistir, no es un tema de concentración, es un tema de la molécula hemoglobina que tiene más afinidad químicamente. Por tanto, la transferencia de materia depende de esta afinidad y también de la concentración. ¿Estamos claros con la sutil diferencia? Lo que mueve las cosas son los gradientes. ¿Sí? Pero además hay una afinidad, lo que les explicaba de la resina intercambio del cesio. Saca el cesio pero no el sodio. ¿Cómo? Ah, por un tamaño. Entonces hay una afinidad por elemento. ¿Se entiende la sutileza que hay acá? No quedarse solo con la gradiente de concentración, sino con la afinidad que tiene la molécula. En el caso del té, lo vamos a ver un poco más en detalle, lo que les explicaba hace un rato, no es lo mismo tirar hojas de té revolver, la bolsa de té no es lo mismo si está frío o si está caliente. En general, la temperatura aumenta los choques moleculares y por tanto aumenta los procesos difusivos. Después acá tenemos otro caso que es más extremo, esta es la calcopirita, que es una molécula que tiene cobre, fierro, azufre. Y si yo la lixivio, es decir, la pongo con ácido y potencial de oxidorreducción, dentro de la lixiviación, es decir, el cobre del sólido pasa a ser cobre más 2 en solución, en esa pasada químicamente también se genera azufre elemental. Y ese azufre elemental, la partícula me la recubre, le pone una cáscara de azufre y por tanto todo proceso difusional se frena. Por eso no podemos aplicar hoy en los concentrados de cobre proceso hidrometalúrgico, por la formación de capa ceniza, y en el término técnico hablamos de la capa pasivante, pasiva. Entonces la reacción parte súper rápido y después se frena. Si no tuviera esa capa, seguiría muy rápido. ¿Se entiende? Es un problema que ya hemos resuelto con un accidente más potente. Se controla obviamente con tamaño de partícula. La capa pasivante desaparece si trabajo con partículas de 1 micrón. ¿Ya? Si yo le exhibio partículas de 150 micrones, 200 micrones, voy a tener problemas, se me va a trancar la reacción. Pero si lo hago en 1 micrón, funciona. ¿Por qué no lo hacemos en 1 micrón? Porque cuando yo le exhibio partículas muy finas, no puedo mezclar. La rheología, la viscosidad aparente se dispara. Entonces pierdo capacidad de mezcla. Entonces aquí hay un juego de área interfacial versus capacidad de mezcla. En la extracción por solvente, ideal si tengo microgotas de orgánico, pero si son muy chicas, después no las puedo separar, queda una emulsión estable. Se entiende que, entonces, está el área interfacial, pero está limitado por la mecánica de fluido, por la separación posterior. Entonces no es tan simple. ¿Sí? ¿Ya? Dice el tipo de cosas que vamos a hablar. Esto lo saqué de un paper. Yo no lo creía, pero efectivamente creo que tengo una foto bien. El semestre pasado lo hice, lo pueden hacer para que ustedes comparan con agua fría, agua tibia y metan la bolsa de, van a ver efectivamente que aumenta con la temperatura, porque el coeficiente de difusión aumenta con la temperatura. La difusión es un proceso donde las moléculas se mueven en otro fluido. Y como tú metes temperatura, existe una mayor agitación, mezclado, facilita que se mezcla a nivel molecular. Eso es lo que uno visualiza. Por tanto, esta foto es súper interesante para entender intuitivamente el efecto que tiene, esto al mismo tiempo, la temperatura sobre la difusión en líquido. La adelanto inmediatamente que la ecuación de corrección de coeficiente de difusión, que se hace un valor de referencia, en el caso de los líquidos en lineal, en el caso de los gases, 2/3. Pero es una sutileza, ¿sabes? Es distinto un gas que el líquido. Pero lo importante es que con más temperatura, más difusión. ¿Ya? No confundir velocidad con que se disuelven o se transfieren las cosas, velocidad con que se transfieren las cosas, de cuánto puedo disolver. Porque, por ejemplo, el cloruro de sodio, la solubilidad, cuando hablamos de solubilidad es cuando ya alcanzó el equilibrio, ¿cierto? Lo dejo 2 días, no va a cambiar más de color. Es el equilibrio. Esa capacidad máxima, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio con la temperatura, no varía mucho. No depende de la temperatura. A diferencia de otros iones. ¿Me explico? Ocurre en casos extraños. Si tú, estoy hablando ahora del plató, estoy hablando de cuando pasaron muchas horas. Recuerden, se tienen la velocidad que se transfiere, después hasta dónde llega el equilibrio. ¿Sí? Son cosas separadas. ¿Ya? Si por ejemplo esto yo lo hiciera en una solución saturada en cloruro de sodio, la concentración final no sería tan alta, sería menos, porque hay otras moléculas que me molestan. A eso me refiero con la capacidad máxima de transporte o de transferencia. ¿Ya?
Las cosas extrañas que ocurren con los iones, cloruro de sodio es relativamente estable. Si usted hace un gráfico temperatura, solubilidad, se mantiene. Si usted hace un gráfico solubilidad del carbonato de calcio, con la temperatura baja la solubilidad. El carbonato de litio también. Si yo meto temperatura, precipita. Pero son cosas distintas. ¿Ya? Todo el resto de las cosas de los iones, o sea, no sé si todo, pero la mayoría con la temperatura se disuelve más en la solubilidad. ¿Ok? ¿Estamos claros? Velocidad, coeficiente de difusión, equilibrio, solubilidad. ¿Ya? Acá básicamente es interpretar, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, qué tienen que ser capaces de hacer. En el correo que les envío hoy día a las 7 de la mañana aparece lo que se espera que sepan hacer para el quiz que tienen el próximo miércoles. Tienen 7 días o una semana para darse cuenta si son capaces, si van a ser capaces de responder lo que sale declarado ahí. Habla de operación unitaria, habla un poco de esto. ¿Ya? Ustedes lo van a revisar. Acá lo que importa es interpretar la difusión en situaciones contextualizadas. Por ejemplo, en una membrana, en una gota, qué es lo que está ocurriendo. Si tiene una taza de café, como el agua se evapora. Si tiene un frasco de perfume, qué es lo que está ocurriendo. Eso se llama interpretar en situaciones contextualizadas. ¿Ya? O sea, el vaso con agua, después, en realidad es equivalente a una burbuja, una gota. Pero es para entender qué es lo que ocurre a nivel de interfase. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Aplicar la ley de Fick. La ley de Fick nos indica la velocidad con que se mueven las moléculas. Por ejemplo, una molécula de oxígeno, o hablamos hidrógeno en el aire, cómo se mueve el hidrógeno en el aire, o hidrógeno en el nitrógeno, cómo se mueve hidrógeno en el nitrógeno. Y aquí es importante entender, no es lo mismo hidrógeno que avanza a través de pelotas de nitrógeno que nitrógeno avanzando en pelotas de hidrógeno. La difusión, coeficiente de difusión, dice difusión AB, porque no es como valor numérico, no es lo mismo de A a B que de B a A. ¿Ya? También aprendimos que depende de la temperatura. Más temperatura, más alto el coeficiente. ¿Ya? En la ley de Fick también uno expresa en la ley de Fick lo que dice cuántos moles metro cuadrado hora, que son, eso se llama flux. Cuando hablamos de flux está determinado en función del área. ¿Ya? Se dimensionaliza por área. Ese es el flux. Sabemos que la transferencia de materia depende del área, del gradiente, y a nivel de película del coeficiente de difusión. Del coeficiente de difusión, cuando ya tenemos mezcla, avanzamos un poquito, llegamos al coeficiente. Así como usted tenía a nivel teórico la conductividad en calor y pasa a un coeficiente de transferencia de calor, ocurre algo muy similar que es lo que vamos a determinar hoy día. Pero aquí en la ley de Fick está a nivel de película, es un proceso difusional. ¿Ya? Modelo y analogía del transporte, mecánica y fluido, estos fenómenos de transporte, mecánica y fluido, transferencia de calor, transferencia de materia, tienen ecuaciones con las cuales yo las puedo pedir prestadas. ¿Ya? Hay una pregunta del test de diagnóstico, entonces no les puedo contar más. Entonces, si la contestan mal, qué bueno, porque tienen que repasarlo y van a aprender el diagnóstico y se va a reforzar lo que deberían saber acá. ¿No? Pero como se los pregunto, lo revisan, ustedes son personas inteligentes, no es complicado. ¿No? No sé si no lo saben, no lo saben. ¿No? ¿Ya? Visualizar el efecto de la capa resistiva. Es el ejemplo que yo le estaba hablando de, tú tienes T hoja o la bolsa. Entonces la bolsa como que ilustra gráficamente lo que es la capa resistiva. En la parte práctica, lo que les mostraba de la capa pasivante como si fuera una cáscara de azufre. Es una capa resistiva, ¿ya? Que evita que las moléculas se muevan. ¿Ya? Contextualizar en lixiviación y difusión. ¿Por qué? Porque lixiviación me permite hablar de capa ceniza, cómo difunde, el efecto de tamaño partícula, y de hecho ustedes van a ver con la disolución de sal en el laboratorio demostrativo, que parten 2 semanas más, grano de sal gruesa, grano de sal fino, el efecto que tiene la mezcla, el efecto que tiene el tamaño. Aquí claramente, hacemos un spoiler, la velocidad debería ser proporcional a 1 sobre diámetro. ¿Ya? Porque ese es el área, ese se llama el área específica. Hay una sutileza que la estudiamos ya en el capítulo 4 o 5, que uno puede hacer el área específica respecto del volumen total del tarro, pero también lo puede hacer respecto del volumen del líquido o del volumen de la fase dispersa. Entonces hay 3 formas de definir el área interfacial, que ocupo esas formas dependiendo cómo hago el balance material. ¿Me explico? Y de nuevo también hay sutileza operativa, que el tarro no es 100% el volumen, el tarro tiene agitador,
tiene una fase dispersa, entonces cuál es el volumen del reactor. Entonces vamos a hablar un poquito de eso con ejercicio y cálculo, que es importante de nuevo para su desempeño profesional. Incluido que el volumen de diseño también tiene un volumen de un nivel de overflow. O sea, no estar en una dimensión a 100 metros cúbicos, probablemente van a ser 130 metros cúbicos. Porque nosotros damos soluciones, el foco es dar soluciones de ingeniería, nosotros somos ingenieros, ingenieras, soluciones. En una parte científica, ¿estamos de acuerdo? Si usted dice, profesor, pues yo respondí bien. Entonces, voy a colocar un enfriador, voy a colocar una refrigeración en una línea de hidrógeno para reducir las pérdidas. ¿Funciona? Sí, pero es ridículo. Mucho más caro enfriar. ¿Me explico? No solo lo técnico, también la parte práctica de la solución. ¿Se entiende? Después viene interpretar el transporte tectivo. Acá lo que pasa es que no es lo mismo cuando esta cosa se está moviendo. Entonces tú agregas otra componente de mezcla. No es lo mismo, voy a hacerlo gráficamente, que tú tienes un tarro, un líquido que difunde estanco, que si el líquido se mueve. Lo voy a mostrar con un ejemplo. Entonces, la ecuación de difusión tiene una componente de transporte. ¿Ya? Acá efectivamente tenemos el ejemplo. Esta foto la tomé en mi casa, porque yo no creía que se disolviera a baja temperatura. Y se disuelve. Háganlo, no pasa nada. ¿Ya? Aquí, este es el frente, acá por un tema de mezcla, no sube, no difunde por acá porque tiene poco espacio. ¿Ah? Si lo pusiera en un agitador debería ser homogéneo. Estos que están acá son los puntos experimentales de distintas condiciones. No voy a ver el detalle, les pido a ustedes que revisen el detalle del experimento, abajo está la referencia del paper. Lo que sí es relevante es que yo puedo ajustar esto a un modelo de tipo exponencial, que corresponde a un sistema de primer orden. ¿Ya? Y ahí es donde viene el sistema de primer orden. Pero claramente hay un efecto entre los puntos negros. ¿Sabe qué son los puntos negros? Aquí está. Esta es una T-back y el otro solamente son las hojas de té. Entonces, ¿por qué, digamos, perdón, los puntitos que están con la bolsa es un poquito más lento? Porque al proceso difusivo se agregó una resistencia, que es la bolsa. Son resistencias en serie. Esta es la analogía que ustedes tienen en transferencia de calor. Cuando tienen varias capas, tienen una tubería con dos aislantes, ¿cierto? Van reduciendo las pérdidas, o van reduciendo el flujo de calor. Y aquí están reduciendo el flux de moléculas. ¿Entienden? Así se ilustra. Ahora, queremos cuantificarlo. Esto fue un ajuste hecho con el método de los mínimos cuadrados, que en realidad ustedes lo están estudiando ahora en ADI. Es una regresión que se hace. En ningún caso se pasa lineal. Si le dicen que hay que linealizar esta ecuación exponencial, está mal. Lo van a aprender en ADI, los que hicieron ADI ya lo entienden. Y el método de los mínimos cuadrados no es un método per se, sino lo que usted está aplicando el teorema de la máxima verosimilitud, que tiene que comprobar. Eso tienen que manejarlo, no en esta parte del curso, pero entender claramente a qué significa. Acá, este es un modelo de primer orden, llega un exponencial, ¿ok? Pero estos que están acá son los residuos. Cualquier gráfico que usted haga en la vida siempre tiene que analizar los residuos. Si se le corre, quiere decir que su modelo no es la propiedad. Entonces la idea es que tenga media cero y esa desviación estándar de los residuos, diferencia entre el modelo experimental y el modelo, es el error que usted tiene en su ajuste. Entonces en este caso yo puse la misma ecuación pero un T a la n. El T a la n, desde el punto de vista teórico, corresponde a un proceso con difusión anómala, que es una serie de resistencias que se van conectando y ajusta mucho mejor, porque hay un proceso de transporte como con capas, no sé si me explico. ¿Ya? Hay algo que hacer. Entonces el modelo, no sé si comparan aquí, esto lo saqué de un paper, el paper no habla de este modelo T a la N. En general no lo hace, nosotros ocupamos modelos bien especiales que son de lixiviación, lo hemos usado en secado, lo hemos usado en otras cosas, pero es algo relativamente nuevo. ¿Ya? Ustedes van a ver un modelo que se llama el modelo de Klimpel, anótenlo, modelo de Klimpel, modelo de Klimpel. Ahí tenemos hartas discusiones con Mendoza, con Luis Pinet, respecto de esto. Yo soy fanático del Klimpel, fue desarrollado en los años 70 por un bioquímico en proceso de simulación, porque dice que usted no tiene un único valor de K, o sea, tiene una distribución de constante. ¿Cuál es? No tengo idea.
voy a suponer que rectangular. Está diciendo que en su proceso usted tiene distribuciones de cosas, no tiene no son todas las partículas iguales del mismo tamaño, de un solo caso. Entonces, superponer, yo lo he ocupado en sedimentación. Entonces, ahí le vamos a dar. Entonces, aquí, sin contarles nada, datos de un paper, ajustamos el T a la N y aquí no hay nada que decir. O sea, claramente representa mejor la fenomenología. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo? Perdí la planilla Excel, porque creo que aquí está. Ahí está, pues claro. No, son los datos. A ver. Aquí abajo, mire, fíjense esa página web de ahí, el que me permite subir la foto, marco los puntos y me los da en datos. ¿Me explico? Entonces, para hacer la foto, la pasé a punto, pero la perdí, en realidad lo pueden hacer ustedes, o sea, deberían hacerlo. ¿Ya? Está justo. ¿Ok? Después, siguiendo con procesos, ya hablamos del tema de la oxigenación de la sangre, que es importante entender que ocurre porque la presión parcial en la fase de aire es mayor que la del CO2 cuando estoy respirando, y la concentración en las arterias, ¿cierto? No tienen CO2. Entonces eso permite generar un gradiente y se transfiere con esa área en fase líquida. Nosotros igual respiramos en fase líquida. Respiramos con agua, un proceso disfuncional en película de líquido. ¿Ya? Como los anfibios a nivel de alveolo. Es un estado. ¿Ya? Hay otro caso súper interesante que es el tema de los riñones, los kidneys, ¿cierto? También un proceso disfuncional. Por eso cuando tiene usted el riñón artificial es una membrana con un transporte activo, las diálisis. ¿Qué es lo que aquí estoy hablando? Acá es importante entender que la osmosis no es una filtración, es un proceso difusional que ocurre cuando la presión osmótica la presión mecánica que yo aplico a una membrana es superior a la presión osmótica. En realidad la presión osmótica del agua de mar son 350 psi, pero en operación la planta osmosis funciona con 1200 psi. Ojo, la presión osmótica del agua de mar son 350, pero para operar la planta osmosis la opero a 1200 psi. Es porque el soporte de la membrana es poroso, tiene pérdida de carga. Ahora, todo eso ha ido evolucionando y cada vez tenemos menor pérdida. Y podríamos llegar, en teoría, en vez de los 3,2 kWh de hoy, 3,2 kWh de energía eléctrica aplicada en los osmosis por metro cúbico de agua, que partió en 20, 6, 3,2. O sea, perdón, del 6 al 3,2 saltamos con otras tecnologías que recuperan presión, las cosas mecánicas, ¿no? Pero el 3,2 podríamos llegar al 1 kW para sacar una gota, así como el límite teórico termodinámico. O sea, hay un gap todavía para que el costo de producción de agua sea menor, y si eso agregas que el costo eléctrico en Chile con la energía renovable podemos llegar de 60 de $60 el mega 25. Entonces nos estamos acercando. Pues es importante abordar de nuevo en su vida profesional lo que estamos viendo en el curso, no es pasar el curso. Lo que estamos viendo es súper contingente, ustedes pueden ver las noticias. La planta más grande de osmosis inversa en Latinoamérica está en Chile, la tiene BHP. Produce 5.000 litros por segundo de agua, 5.000 litros por segundo de agua. Por segundo, de agua por mes. Y la bombea 300 kilómetros la cordillera para arriba, 2.500 metros. Imagínense la obra de ingeniería. Lo caro es bombearla, no producirla. ¿Ok? Después acá explicamos un poco más en detalle el proceso de lixiviación que les explicaba. La lixiviación ocurre de componentes que tienen, es una matriz, o sea, hay que entender que la lixiviación es más compleja de lo que vimos en el monito, no es un solo cristal, es un pan de Pascua, que tiene varias cosas, pasas, nueces, tiene distintos componentes, y ese pan de Pascua no es lo mismo el pan de Pascua que tiene grietas para que penetre la solución que la masa sólida. ¿Ya? Entonces hay un proceso difusional de la solución. En la matriz, en el pan de Pascua, si usted la sumerge en agua, digamos. ¿Ya? Si quiere sacar el azúcar de las pasas, estoy inventando para entender la analogía. ¿Ya? Entonces, esta reacción primero químicamente ocurre si hay un potencial de oxidorreducción y un pH apropiado. No ocurre siempre. ¿Estamos? Tiene que tener las dos. Si yo pesco un alambre de cobre y lo tiro en el ácido sulfúrico, no se disuelve. Tengo que tener oxigenado.
De hecho, en el curso de lixiviación trajimos unos frasquitos donde tú metes en la lámina de cobre en vinagre blanco. No se disuelve. Pero si eso tú le agregas agua oxigenada, se empieza a poner azulito. Hágalo en la casa. Si eso le hace cloro de sodio, burbujea que a la escoba se produce cloro in situ y se hace una reacción muy violenta. Hagan el experimento. Ya, entonces, aquí solamente estamos hablando de que esto es un control difusional porque se dan cuenta que ilustrativamente se genera azufre que va frenando el proceso de transporte de la solución a este pan de Pascua, a la matriz sólida. No crean que es una molécula, por eso te digo que el mineral es una cosa más compleja. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre monísticamente cuando se empieza a pasivar, pero si yo logro oxidar este SO y lo sigo disolviendo, lo paso a CO4, evito la pasivización. Ahí está el estudio, paper, donde ve la parte más experimental, pero aquí con lo que me quiero quedar es que hay reacciones que generan un subproducto que va frenando mi reacción. Entonces, eso nosotros lo llamamos reacción química con capa ceniza, que agrega una resistencia, equivalente a la bolsa de té que ustedes vieron acá. Aquí está comparado con eso en bolsa de té. Entonces, es muy didáctico el ejemplo para entender la capa pasivante. ¿Ya? Acá tenemos otra cosa, acá tenemos el tiempo de lixiviación. Esta es una cosa nada que ver, que no tiene nada que ver con esto, pero acá estamos disolviendo fosfato. Fíjense, acá, yo no tengo un tamaño único, primera cosa, siempre tengo distribución y tamaño. Tengo tamices para separar, ¿sí? Yo tengo rango, tengo clases de tamaño. Y fíjense el efecto que tiene esto, son experimentos. Veamos el más cuadradito, está entre menos 150, o sea, debajo de 150 micrones y sobre 86 micrones. El cuadradito son partículas finas. Fíjense lo que se demora. ¿Ah? Si yo ajustara aquí este modelo exponencial, para que me dé la velocidad, y aquí hay un truco que nosotros hacemos, yo multiplico el 63,2% de la respuesta, que está por acá, el K es como 50. Si yo hago el 63,2% de la respuesta, me da por acá, a ver, 63, perdón, esto sería 70, 6 por 4, como 40. Me da como 32 minutos. 1 sobre el tiempo en la cinética, se demora menos tiempo. ¿Ok? ¿Por qué se demora menos? Por ejemplo, si pescamos los triangulitos, claramente llega a mayor conversión y se demora menos. Son dos cosas de nuevo separadas. Uno es como la eficiencia, si quieren, hasta donde llegan, la conversión infinita, y otro es la velocidad. El primero es el área interfacial, 1 sobre diámetro. Tengo más áreas de contacto por una misma masa. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué llega más? Eso lo llamamos la liberación. Entonces, no es lo mismo el pan de Pascua si me pongo a sacar con los dedos las nueces, que si yo lo parto en 4 pedazos, saco más nueces, quedan expuestas más nueces. Si lo parto en 100 pedazos, saco prácticamente todas las nueces. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de los minerales, en el caso de las partículas, aparte de la velocidad de la capa ceniza, también tenemos este efecto que es de lo que está la liberación. ¿Qué tan expuestos están los elementos que estoy sacando? ¿Se entiende? Entonces, un buen ejemplo es pan de Pascua. ¿Se entiende la analogía del pan de Pascua? ¿Ya? Acá, estos experimentos lo hicimos acá con... no era azul de metileno, otra cosa, no me acuerdo lo que era. No era azul de metileno en realidad. Entonces nosotros tiramos una gota para ver la velocidad, entonces la gota pasaba de largo y si subía y bajaba, entonces no nos resultó el experimento, porque no se alcanza a mezclar. Entonces aquí pusimos una tela filtro. Pusimos una tela filtro, ¿quién viene? Ah, más cantito. Ya, mira, pusimos una tela filtro para poder generar un frente de difusión. Y aquí interesantemente pusimos agua caliente, agua con sal. ¿Cuál sería el con agua caliente de los 4? Mirando de izquierda a derecha, en su perspectiva, tiene número de más a la derecha, de más a la izquierda. ¿Cuál sería el agua con sal? ¿Por qué? Porque no hay competencia para empezar. No, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Es más rápido o más lento? La velocidad con que se transporta. Más rápido. ¿Y por qué es más rápido? Porque no hay competencia con un lado.
Más caliente sube el coeficiente de difusión. La sal es otra cosa, ¿ya? Pero es parabólico. ¿Por qué es parabólico y no... A todo esto, este es el agua fría y este es el agua caliente. El agua fría genera un frente relativamente más plano. ¿Por qué genera ese perfil parabólico? Tan marcado, ¿te acuerdas del perfil parabólico? ¿Qué cosa es temperatura? Exactamente, el centro está más caliente. Y a la orilla, ¿por qué está más frío? Porque hay pérdida de calor. ¿Te digo? Esto es con sal, lo que tú decías. Las moléculas no se transportan porque chocan con otros iones. Así que estamos viendo cosas muy interesantes, el efecto de la temperatura, muy bien, estamos viendo el perfil. Y este es caliente con sales. ¿Ok? Yo tengo un video, siempre digo que lo voy a procesar, pero no alcanzo. En realidad el experimento es re sencillo porque usamos image analysis para ver en el tiempo el avance del frente. ¿Ya? En algún momento lo podemos hacer en un laboratorio de investigación. ¿Ya? Bueno, acá está el mismo concepto de esta línea, ¿cierto? Como muy parecido al experimento que hicimos acá, en 2015. Y en el tiempo esto va difundiendo gradualmente, se van distribuyendo las moléculas, se van arrancando libremente con las colisiones, mejorar con la temperatura. Eso es lo que ocurre. Si hay otros iones, se va transportando a través de las otras moléculas, por eso la velocidad con que se hace el coeficiente de difusión es función de quién contra qué. No es lo mismo benceno en aire que tolueno en aire o aire en benceno líquido, o viceversa, acá. Entonces, quiero insistir que depende de qué se transporta sobre qué. ¿Qué es lo que ocurre de la foto? Aquí se marcó con rodamina, un trazador, hay una empresa chilena que se dedica a trazador de estilo y también con rodamina, para ver las velocidades de los ríos, ese tipo de cosas. Si fuera difusión pura, se distribuye para todos los lados, ¿cierto? Pero aquí ocurrió algo distinto. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué se fue para el lado? Porque el río se mueve. Entonces hay una componente de transporte. Si fuera una piscina, sería así, ¿cierto? Pero esto me indica cómo se fue, y esto es lo que llamamos el efecto de difusión más advección. Siempre está presente. ¿Ya? Entonces, pasamos inmediatamente a las analogías que ustedes vieron en transferencia, perdón, en fenómeno de transporte, porque ahora es prerequisito fenómeno de transporte, ¿cierto? No todo, pero hay ciertas cosas que son relevantes. Creo que autorizaba a una persona que lo cursó y todo, porque lo cursó, y en un correo le indiqué qué cosas debería manejar. Estudió por su cuenta y dije que sí se puede, si lo cursó. Si no lo cursó, es más difícil, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el transporte viscoso. Esta es la propiedad de transporte de la viscosidad, que nuevamente hay un gradiente. Después tenemos la ley de Fourier, y fíjense las unidades, tenemos energía, tiempo, metro cuadrado. La propiedad de transporte es la conductividad, que si después la metemos con densidad pasamos a la difusividad térmica, no es lo mismo conductividad, generalmente trabajamos con difusividad térmica. Y después aquí aparece la ley de Fick, pero sin la parte de advección. Esto es una gota que yo tiro como el experimento en un estanco. ¿Ya? Y efectivamente a esto le llamamos nosotros el flux, que son los moles, metro cuadrado, segundo, hora, unidad de tiempo. ¿Ok? Y está determinado, fíjense, y es negativo porque bueno, el gradiente es negativo, va de se transporta de más concentrado a menos concentrado, así como la temperatura se mueve del más caliente al más frío, ¿ya? La temperatura del más caliente al más frío, aquí se mueve del más concentrado al menos concentrado y aparece este menos, ¿ya? Y respecto de un diferencial de distancia, si hay un gradiente de distancia, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿sí? Lo puse en el correo, no me acuerdo. O sea, el diagnóstico. Entonces, aquí, para entender la unidad, si se fijan, la propiedad de transporte tiene las mismas unidades. En este caso, el coeficiente tiene metro cuadrado, tiempo,
En el caso de la viscosidad también, y se genera este gradiente, y fíjense, para entender un poco más lo que uno ve en mecánica y fluido y más intuitivo, la velocidad a nivel de superficie en una tubería es cero. Se genera un perfil parabólico si está en régimen laminar, perfil plano si es en un régimen turbulento. Entonces aquí el concepto que estamos transmitiendo es que hay una película. Entonces yo tengo una burbuja, una gota, se forma una película con un gradiente de concentración. Y eso es lo que vamos a modelar. Y interesantemente eso ocurre en las tres formas de transporte. En un caso transportamos momentum, en otro caso transportamos energía, en otro transportamos materia. Por eso se llama transferencia de materia. ¿Ok? De nuevo, solamente para tenerlo de magnitud, acá tenemos, acá no es lo mismo que, pero no sé qué es lo que era esto. Este es transporte de aire en atmósfera. Ah, perdón. Estas son las propiedades de transporte. Fíjense, la difusión del oxígeno en el aire. eh, que no es lo mismo que, bueno, que no puedo separar, pero no sería lo mismo el nitrógeno en el aire, es distinto, ¿ya? Depende del tamaño de la molécula. Y fíjese también que son de orden de magnitud 1000 veces entre gas, líquido y sólido, ¿ya? Y eso tiene que ver con las colisiones. Como el gas se está moviendo mucho más rápido, se preferencia un transporte difusivo. Eso es lo que hablábamos, no es lo mismo un detergente, un perfume, que coloca una gota, o pasa una persona con perfume y deja que esté, ¿cierto? ¿Ya? Eh, en unidades, estos son mol metro cúbico, estos son metros, ¿sí? Por tanto, para poder resolver las unidades, esto debe tener metro cuadrado segundo, ¿ya? Eso es lo que explicábamos acá, ¿ya? Esa es la propiedad de transporte. Y el otro, la otra idea, aquí hay dos ideas importantes, que los gases siempre tienen coeficientes de difusión mucho mayores que los líquidos y que los sólidos. O sea, los sólidos tienen a menos 20, pero siempre hay transporte difusional, ¿ya? De hecho, hacemos un ejercicio de cálculo cuando tú almacenas metano. Hay un ejercicio una vez que lo hicimos de almacenar metano en Marte, sin ningún dato. De hecho, creo que la tengo acá, un ejercicio de cálculo. ¿Cómo tú estimas todos los datos? Que no tiene idea cuál es la atmósfera de Marte y todo, pero sí maneja suficiente información como para poder, por analogía, calcularlo, ¿ya? Eh, y acá otra idea que hay, fíjense que el agua tiene un tamaño molecular, pero la glicerina es como más viscosa, moléculas más grandes. Aquí de nuevo la idea intuitiva de que es más lento el transporte. Entonces fíjense que no tienen que saber cosas de memoria, sino entender lo que está ocurriendo a nivel fenomenológico, meterse a nivel molecular. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entre, no sé, entre agua y la difusión de un gas, entre agua y un aceite, ya, si glicerina es más viscosa, le cuesta más. Es re importante entender esto, porque cuando veamos la eficiencia en un equipo de destilación, que yo transfiero vapor a la fase líquida, en la medida que es más viscoso, la eficiencia cae un 20% o un 10%. En cambio, si tengo destilación de alcohol en agua, es 80% de la eficiencia, porque está siendo controlada por la difusión. Por eso, esto parece una tabla que la estoy tirando acá nomás, pero se conecta con lo que viene más adelante. Y eso es lo que ocurre. La difusión en moléculas más pesadas, en realidad viscosidad. De hecho, la ecuación de cálculo, perdón, no es la ecuación, el ajuste empírico de las plantas que operan en destilación aparece la viscosidad como parámetro, donde está la eficiencia. Si es algo viscoso, ya saben que va a tener problemas de difusión. ¿Se entiende, cierto? Esta es la famosa ley de Fick, que ustedes han visto en fenómeno de transporte. Aquí está expresada como concentración total, porque esta concentración total multiplicada por la fracción me da la concentración de A. Entonces yo la puedo expresar como CA por el coeficiente de difusión, o lo puedo expresar como concentración total de la mezcla binaria, en este caso, que son mol metro cúbico. Y acá como tengo la fracción, ¿cierto? Me va a equivaler a la concentración del componente A. Y nuevamente aquí aparece el D de A a B, o sea, en este caso sería como el oxígeno en el agua, el oxígeno en el aire, etc. Y esto que está acá es lo que llamamos el flux. El flux es independiente del aire. Importante entender. Si yo te doy una curva de velocidad de secado, donde digo los kilos de agua por metro cuadrado hora,
y te digo cuál es el efecto del tamaño de partícula de la lente facial, no hay efecto, porque ya lo tengo dimensionalizado por área. ¿Me explico? Si hago un gráfico velocidad, pero la velocidad la expreso como flux, kilos de agua metro cuadrado segundo, yo te digo, ¿qué pasa si tengo, de hecho lo he preguntado en prueba, ¿qué pasa si tengo partículas de 10 milímetros, rodajas de un espesor de 10 milímetros, no, de un área total de 10 milímetros, las paso a 1 milímetro, ¿qué efecto tiene la curva secado, la velocidad secado? Ninguno, porque está dividido por área. Si te coloco kilo horas, claro que sí. ¿Se entiende? Y diría el mismo ejemplo, ¿qué efecto tiene la velocidad de secado? Kilogramos hora de agua, metro cuadrado, tiempo. Si le meto turbulencia al aire, ¿qué efecto tendría la velocidad de secado? La sube, porque hay más mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende? No por la difusión, eso no lo detecta la difusión, falta otra componente, que es el transporte advectivo. ¿Ya? ¿Qué efecto tendría si pongo aire más caliente? Ahí el coeficiente de difusión cambia. ¿Se entiende? Sí, difusión. Acá hay algunos órdenes de magnitud que explicaba recién, de valores, rango de coeficiente de difusión. Aquí puede ser un gas o una molécula cualquiera, ¿cierto? Lo que explicábamos recién, en un polímero, fíjense que es mucho más lento. En un sólido, viene a menos 30, depende de la estructura. ¿Ya? Y acá creo que esta operativa, no sé si no tengo que actualizarla, es probable que sí, no estoy seguro, una tabla de difusión binaria, ¿ah? Donde aparece oxígeno en glicerina, nitrógeno en glicerina, en agua, CO2 en aire, etc. Son tablas. Acá tenemos un ejemplo de cálculo, la verdad que por tiempo no lo voy a hacer, porque está explicado todo, ¿ya? Ahora, el ejemplo en realidad tiene sus errores, porque en realidad, si yo tengo una cáscara, un cilindro, el gas, que lo vamos a explicar en más detalle, el helio, por ejemplo, o el gas que sea, va a quedar en la matriz sólida, de una cierta solubilidad, y lo que queda aquí solubilizado es lo que se transfiere. Esto es un ejemplo, digamos, más simplificado de cómo se difunde en una esfera infinita. Es para que nos dé el cálculo y entender un poquito la parte numérica que ustedes vieron en el fenómeno de transporte y llegar a algún resultado. ¿Ya? Pero en la práctica no es tan así. Si yo tengo un estanque, de hecho los estanques de gases son esféricos. Hay solubilidad en la pared del tanque. Y lo que queda disuelto acá es lo que se transfiere por el otro lado, no la concentración que está acá. Entonces eso también lo vamos a ver en el ejercicio de más. Lo que sí es importante, para de nuevamente contextualizar lo que queremos en Chile, el tema del hidrógeno, el hidrógeno es la molécula más chica. Entonces da lo mismo si es metal, si es polímero, difunde. Más presión, difunde más. Más temperatura, difunde más. El efecto, ¿cierto? Ya sabemos. Penetra. Ahora, este hidrógeno, una vez que difunde como molécula, se mete entre medio de la matriz, ¿ok? Porque es chiquitito, el coeficiente de difusión es alto, ojo. Además, en la matriz reacciona químicamente como hidrógeno atómico. Reacciona, se descompone, se cataliza en el hidrógeno. Y al hacer eso, reacciona con el metal y genera microporos y revienta las cañerías. Esa, con todas las preocupaciones, hay dos riesgos grandes en el hidrógeno, que explote como en Hindenburg, y el otro todo lo que es transporte en tubería. No podemos hacer transporte en tubería de gas natural de hidrógeno. Es un riesgo, se fragiliza. Fragiliza es lo que llamamos embrittlement. Puedo hacerlo con un 3, 5% gas natural. Entonces no es tan simple el tema del hidrógeno. ¿No? Se resuelve con polímero. De hecho, Aldonza Hacker, la profesora, tiene un proyecto Fondesit que estudia los materiales para transportar. Tiene un módulo. Nosotros hacíamos un diplomado de hidrógeno. Yo cubría la parte de conversión más de procesos de hidrógeno, amoníaco, metanol, la parte química. Aldonza ve el tema materiales. Entonces nosotros nos hemos metido en esto y el profesor Iván Cornejo ve los e-fuel. Esta última la hicimos, está en inglés, pero como el curso la puedo compartir para que la vean en vacaciones si quieren, la presentación a las PPT. Eso es privado. Ahora en febrero hicimos una conferencia para un grupo de estudiantes de otros países, de todos lados. ¿Okay? Entonces, solamente entender por qué el proceso difusivo, qué aplicación tiene, porque vamos a seguir trabajando con hidrógeno. Ustedes han visto en las noticias y todo, entonces aquí hay una restricción
no crean el cuento que llegar y pasarse. Hay varias barreras técnicas que se están abordando. Eh, el manejo en tubería es realizable, está normado, hay una norma API que ustedes lo van a ver en los cursos de diseño de procesos, seguridad de procesos, la van a abordar, pero solamente quiero que entiendan que es un proceso difusional del hidrógeno gaseoso, que a su vez reacciona y produce un problema que se llama el embrittlement. ¿En qué reacciona en sí? Es catalizado por el material, por eso se descompone el hidrógeno. Entonces lo que está buscando Alonso es un material con el que no... Ya lo tiene, el polímero. Pero el polímero tiene un mayor coeficiente, creo que hablamos, coeficiente de difusión de gas en sólido, pero es más alto en un polímero. Y se pierde más. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca agregar capas. Entonces ahora son materiales compósitos. Y eso aparece en la presentación que tengo a veces. Pero se aborda por el lado, ¿perdón? Embrittlement o fragilidad. Esta es la palabra técnica, embrittlement. Fragilización, es decir, se le llena de polvo, huequito. De hecho, en la presentación aparece la foto como se rompen estas cosas. Tuberías con hidrógeno. ¿Ya? Porque hay un proyecto en La Serena de meter hidrógeno en la cañería de Gasco. Y hay otro detalle técnico, el poder calorífico, no es, si bien es mucho más alto, pero por la densidad es menor. O sea, nos van a vender gas con menos poder calorífico. Ese es el negocio de ellos. Entonces, a veces quieren entendiendo estas cosas desde el punto de vista técnico. Y los que paran el dedito y tienen el conocimiento técnico son los ingenieros de procesos, los químicos, ingenieros ambientales. ¿Ok? Mira, con eso terminamos este módulo acá. No sé si saltamos. Tengo las 10:20. ¿A qué hora saca este módulo? Quiero 20 minutos. ¿Ah? Ah, no, pero o sea, vamos a continuar con esto, voy a volver atrás. Pero quiero que se vayan el fin de semana con esta cosa que es más importante. Entonces, efectivamente tenemos difusión, ¿cierto? Una burbuja tiene difusión. Pero si la burbuja se va moviendo así, ¿se fija? El seno del fluido también contribuye a transportar. Entonces, esta es la componente que llamamos advectiva. Y el conjunto le llamamos por convección. ¿No? Entonces, aquí lo que pasa es que, aparte, no sé si tengo el video, pero aquí, aparte de estas moléculas rojas que se transportan por difusión, el hecho de que van como arriba un tren es más rápido. Lo que justamente buscamos es generar mezcla, agregar el componente. Lo que yo le explicaba conceptualmente, no es lo mismo tirar el grano de azúcar y además revolverlo. Al revolverlo, lo que usted hace es añadir una componente de se mezcla más rápido. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en detalle, porque ahí está advección y convección, que son dos cosas distintas. Pero déjame, esta es la introductoria. Y acá típicamente vamos a ver dos posibilidades de transporte difusional. Uno que es equimolar, sale una y se reemplaza por una, así, y después lo que llamamos el estanco, que es el más típico. O sea, pasa por un solo lado. Cuando se vaporiza, solamente sale agua, no se devuelve el agua. ¿Ya? Y es interesante entender este concepto de acá, este tubo, que vamos a ver el ejemplo, que justamente, de hecho uno lo ve, el experimento es con bromo, llega a una ecuación de transporte difusional en fluido estanco, que es lo que se aplica a la gota, a la burbuja. Estas son cosas súper conceptuales. Entonces, entender cómo afectan las variables de operación y entender el modelo asociado. En un caso tú llegas a una ecuación lineal cuando es equimolar y en otro caso llega a una expresión logarítmica. Pero lo vamos a ver, este es introductorio. Entonces, esto es lo que tú preguntabas recién. Entonces, hay una ecuación de advección y difusión. La advección es el movimiento de cosas. Esa es la advección. Pero cuando yo tengo difusión y advección juntos, eso es un proceso convectivo. Eso es por género. ¿Ya? O nomenclatura. ¿Ya? Entonces, si hay movimiento en el seno del fluido, el fluido se mueve, le meto la cuchara para revolver, o bueno, una tubería avanzando, tenemos transporte advectivo. Eso contribuye a las componentes. Ahora, este componente advectivo, tengo esta concentración por esta velocidad del líquido que se va moviendo, ¿cierto? Ahora, si es un sistema binario, tengo estos dos componentes, dividido por la concentración, fíjense el término que aparece acá. Aquí aparece justamente en la ecuación de Fick, se le suma, entendiendo que va en el sentido de la difusión, pues aquí hay detalles también de los signos y todo, pero se entiende que va en el sentido de la difusión.
queda expresado con la fracción. En este caso, no lo puse acá, pero aplicamos IA porque es gas, si fuera XA sería en líquido. Así, entonces hay un montón de detalles de nomenclatura, depende de qué sistema estoy usando. ¿Ya? Pero quedémonos acá en entender que hay una parte de difusión, una pelota que va cayendo, tiene líquido, genera turbulencia, y es mayor. O sea, la convección contribuye a acelerar el proceso de transferencia. No es lo mismo dejar una pelota de dulce fija que la pelota de dulce que vaya cayendo. Es más rápido, genera turbulencia. No es lo mismo una gota que sube. De hecho, fíjense qué interesante. Les mencioné que en extracción por solvente tenemos otro invento, que es una burbuja de aire recubierta con película de líquido. Lo que estamos haciendo, estamos disfrazando aire de burbuja de... Son gotas huecas, son gotas huecas. Entonces yo tengo una gota que se mueve por diferencia de densidad, se mueve así. Pero si yo tengo una gota que tú la ves igual, pero es hueca, porque tiene aire, se mueve mucho más rápido por la diferencia de densidad. En el caso orgánico acuoso, la densidad es 0,2, 0,8 con 1. El aire es 1 sobre 1000. Si tú ves que se mueve mucho más rápido, por tanto, efectivamente, y lo más importante, como tú tienes una película de líquido, difunde eso nomás. Porque tú la gota difunde la primera capa, pero hacia el centro cuesta un poco más. Entonces, cuento corto, normalmente se trabaja con razón orgánico acuoso 1 o 1, uno de orgánico, uno de acuoso. Con esta tecnología podemos trabajar 80 o 300. Por tanto, ocupamos 80 veces menos orgánico, 300 veces menos extractante. Por eso los procesos que eran caros, con la oxígeno y todo, lo bajaste al tiro 80 veces en un mismo equipo. Así que es re interesante la tecnología. De nuevo, todo esto aparece, no porque uno le pegaron un martillazo, se le ocurrió la idea. Esto llevamos del año 98, casi 22 años, y la patente salió ahora. Porque hay varios desafíos tecnológicos. ¿Ya? ¿Ok? Pero entendiendo, fíjense, lo que ustedes ya están aprendiendo hoy, de otros conceptos, de película, convección, ¿te fijas? Lo están aprendiendo ahora. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Le sumamos el adjetivo. Y esta ya es la ecuación formal. Después empezamos a ver lo que es caso contracorriente, el estanco, ahí salen las ecuaciones. ¿Sí? Este es el espesor este es el delta que se genera, es el delta Z, que es la distancia que hay entre los dos. Hay un ejemplo de cálculo acá, ¿cierto? Después cuando tenemos con fluido estanco, ¿sí? Cuento corto, llegamos a esta expresión y terminamos con una expresión logarítmica en función de los gases. Esto es matemática y todo, lo voy a volver a retomar, pero quiero darle el espacio para que ustedes lo alcancen a revisar. Aquí es simplemente un tema de nomenclatura. Esta cosa, logaritmo de, ocupo el IBLM, que es el mismo que ustedes ocupaban con la media logarítmica para la transferencia de calor. ¿De acuerdo? El mismo concepto. En este caso sale del modelamiento de lo que ocurre en la fenomenología. ¿Estamos? ¿Se entiende? Después hablamos de capa límite y qué es lo que uno quiere hacer. Claro, si uno tiene una partícula estanca, una capa así de líquido, esa capa de líquido, si estoy lixiviando, funciona como resistencia. Si yo mezclo, me meto un parque agitado, achico la capa límite. Y si achico la capa límite, mejora el proceso de transferencia. Y ahí aparece, fíjense acá, este coeficiente de difusión con esta capa límite se convierte en un coeficiente de transferencia de calor, de materia. Lo voy a volver a retomar, pero quiero que entiendan el hecho de meter agitación, se achica la capa. Y por eso después hablamos de un coeficiente, porque ya se pierde la difusión. ¿Se fijan? Siempre hay, ¿verdad? Y eso es lo que estudiamos acá, y después vemos los coeficientes globales, locales, y llegamos a la ecuación que nos interesa al final, que es la ecuación de transferencia, este es el flux, que son los moles segundo dividido por el área, o más fácil decir, la velocidad de transferencia, los moles por hora, es igual a el área de transferencia por el coeficiente y entre la distancia. Eso es lo que vamos a hacer todo el rato. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de transferencia de calor en una gota pequeña, un secador spray, es muy alto comparado con una bandeja con el líquido. En la gota tiene más área, tiene más mezclamiento. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos recién conceptualmente antes de ponerse a hacer ecuación y cálculo sin entender. Que suele ocurrir. Repiten ecuaciones sin entender. ¿Estamos? Hagamos la prueba de diagnóstico. Necesito que la hagan con lápiz de pasta, se la jueguen a la primera. Ustedes no tienen nota, me interesa saber
mi cosa es que no, si no saben, no saben. O sea, es a la primera. La cacharon, si no la cacharon al tiro, si no la saben. Mira. No. Le insisto, la remata, a la primera, lo que son cálculos, expresan los números, no me interesan son los números. Los ciertos, si le falta espacio, siguen en la parte de atrás. Siguen. Puede funcionar de borrador la parte de atrás.